el hijo del dios Ataguju, colonización de la tierra. Oculto en un rincón de la oscura y fría cueva, en la que había sido encerrado por sus enemigos, Rwamansuri estaba seguro de que pronto llegarían para matarlo, y trataba de recordar cada instante de su vida sobre este mundo. Se lamentaba terriblemente de no haber podido cumplir con el encargo que su padre, el poderoso dios Ataguju, le había dado al enviarlo desde el cielo. ¿Qué le diría al verlo nuevamente? ¿Cómo explicaría que no había sido capaz de limpiar la tierra de los salvajes que amenazaban la existencia humana, tal como él le había ordenado que hiciera? Desde su llegada, Rwamansuri solo había pensado en el momento en que por fin podría volver al lado de su padre. Pero encerrado en esa cueva, no sentía otra cosa que vergüenza por haberle fallado. Cuando el gran dios Ataguju, creador de las cosas, había tomado posesión de las tierras que iba a poblar y gobernar, le pareció que aún estaban inconclusas. De modo que decidió crear el cielo del norte, poblar los campos con semillas útiles en esa región y alargar los ríos para que llevaran el agua desde lo alto de las montañas. Tenía leales ayudantes que recorrían cada rincón y le informaban sobre el funcionamiento de todas las cosas. Por eso, cuando Ataguju ya estaba por formar al hombre y a la mujer que iniciarían su descendencia sobre tierras norteñas, se enteró de que esa parte del mundo estaba poblado por una multitud de especímenes salvajes que harían muy difícil que los humanos crecieran y se multiplicaran como él quería. Eran seres violentos, creados sobre roca sólida por un viejo demonio al que el propio Ataguju había vencido tiempo atrás, que sometían a todos debido a su gran fuerza. Con el poder que tenía, el nuevo dios pensó en que no sería complicado desbordar las aguas de los ríos y arrasar con ellos. Pero se dio cuenta de que eso hubiera significado destruir todas las cosas buenas que comenzaban a crecer en la tierra. Fue entonces que decidió enviar a uno de sus hijos. Los mayores, Sugatsaura y Bangaurat, tenían sus propias tareas y no podían alejarse de su lado. Por eso decidió confiar en el más joven, el impetuoso Rwamansuri. Ve, somete a esos guachemines y vuelve para que yo pueda poner al hombre y a la mujer en el mundo. Le había dicho Ataguju al dejarlo sobre la cima del cerro Huacate, desde donde comenzó a descender el joven. Mientras el enviado bajaba, un colorido valle se extendía a sus pies, llenando su corazón de alegres imágenes. Las montañas se hundían, formando un pasaje muy estrecho por donde se desplazaba en el fondo un río de aguas densas. Mariposas alborotadas salpicaban de color los aires y animalillos inquietos correteaban libres. Rwamansuri se detuvo por un momento, fascinado por la belleza que estaba creando su padre en esa región. Sin embargo, mientras descendía de la montaña, fue notando que el encanto de la naturaleza se iba transformando. A cada paso se hacía menos festivo y más gris. Los sonidos que habían llenado el ambiente, acompañándolo durante todo el camino, de pronto desaparecieron. El silencio se extendió por todos los rincones y parecía que ni siquiera una ráfaga de aire se atrevía a moverse. Era como si el propio viento fuera capaz de sentir temor por lo que ocurría en el lugar. Al llegar al pie de la montaña, el hijo de Ataguju descubrió el motivo de tanta quietud. Los campos parecían devastados por cierta fuerza extraña que había arrancado desde las raíces los recios árboles, que ahora lucían abandonados a ambos lados del camino, como pobres leños secos.
Sin embargo, ese no era todo el horror que le esperaba. No se había alejado mucho de la montaña cuando se tropezó con los primeros cuerpos de alpacas y osos desollados y abandonados a medio devorar. Esa imagen desoladora que lo llenaba de dolor lo acompañaría el resto de su vida. Trataba de imaginar, sin conseguirlo, qué clase de seres eran los que habían podido causar tanta destrucción. Muy pronto, el joven guerrero se dio cuenta de que acababa de llegar a un mundo dominado por una fuerza irracional y salvaje, y que poco le serviría alardear de su poder si no se encontraba dispuesto a enredarse de inmediato en violentas batallas con los habitantes del lugar. Sin conocer a su enemigo ni las armas de las que disponía, Wa-Mansuri no estaba seguro de salir vencedor. Por eso se convenció de que la mejor manera de descubrir las debilidades de su oponente y derrotarlo era llegando sin ser visto y atacando por sorpresa. Debía entonces ser muy cuidadoso. Disfrazado de mendigo, avanzó por el valle, hasta llegar a un pueblo que parecía abandonado. Los muros de piedra de las cabañas se alzaban amenazantes, impidiendo el paso a los desconocidos. Caminó durante unos minutos alrededor de una de las construcciones antes de decidirse a mirar lo que había en el interior. Un segundo muro interno, sin embargo, detuvo su intento. La pared bloqueaba el acceso directo y lo obligaba a avanzar por un corredor angosto hasta alcanzar la siguiente entrada. Tras dudar por unos segundos, el joven se aventuró por el pasadizo hasta que se encontró en el interior. Varias pequeñas ventanas dejaban pasar el sol, iluminando suavemente el lugar. Lo encontró vacío, pero algunos restos de comida le indicaban que alguien llegaba allí regularmente. Ya cuando se disponía a salir, escuchó que alguien se acercaba. El corredor que precedía a la entrada llevaba los sonidos muy rápidamente hasta el interior, por lo que el hijo de Atahuju tuvo tiempo de esconderse. Desde un rincón cubierto por las mantas que se amontonaban allí, vio aparecer la figura de unos hombres bastante más grandes y corpulentos que él. El sonido de sus voces retumbaba en el interior como una verdadera lluvia de truenos, remeciéndolo todo. Wa-Mansuri había decidido permanecer oculto hasta encontrar la oportunidad de escapar, pero los individuos parecían estar preparándose para alcanzar algún tipo de ceremonia, por lo que se acomodó y se dispuso a esperar hasta que todo hubiera terminado. Pasaron varias horas antes de que el rito quedara completo y la sangre de una llama fuera entregada como ofrenda. Finalmente, el lugar volvió a quedar en silencio y el visitante se atrevió a salir de su escondite. Con calma y ya acostumbrado a la oscuridad que lo rodeaba, se detuvo a examinar cada objeto que lo rodeaba y confirmó que era el santuario del demonio al que Atahuju había vencido y expulsado de esas tierras. Dispuesto a destruir el lugar por completo, Wa-Mansuri estaba por tirar abajo el altarcillo, cuando escuchó un discreto ruido acercándose por el corredor. Corrió nuevamente a su escondite, presintiendo que los hombres estaban de regreso. Pero grande fue su sorpresa al ver aparecer el delicado cuerpo de una muchacha que se deslizaba casi sin hacer ruido. Permaneció oculto por temor a espantarla, aunque la actitud de la mujer lo empujaba a correr en su ayuda. Con manos ágiles, ella comenzó a desbaratar el altar, esparciendo las ofrendas que había dejado allí sus antecesores. Luego envolvió en una manta el tronco tallado al que habían reverenciado como ídolo y salió del lugar cargando el bulto, tan silenciosa como había llegado. El joven dios la siguió con cautela,
La muchacha lo había sorprendido no solo porque tenía las mismas intenciones frente al dios de los salvajes, sino que era además la criatura más hermosa que había visto en toda su vida. Al salir del lugar, que él ahora sabía era un templo, comprobó que la oscuridad de la noche había ocultado a la joven y no sabía por dónde seguirla. Con las primeras luces del día siguiente, comenzó a buscarla, pero sus esfuerzos fueron inútiles, pues no parecía estar en el pueblo. Transcurrieron los días, siguió buscándola, mas no pudo encontrarla. Pasó un buen tiempo. Rwamansuri se puso a trabajar para los guachemines, los hombres salvajes, tratando de descubrir sus puntos débiles. Tras conocer a sus adversarios, tanto en las peleas que se armaban entre ellos, como en las etapas en que vivían en paz, el enviado creyó estar preparado para atacar y salir vencedor. Quizá lo estaba, pero la aparición inesperada de un dato que revelaba la existencia de cierto lugar en el que sus enemigos guardaban algo, al parecer muy preciado, le hizo postergar el ataque. Sigilosamente, ocultándose entre los árboles que disimulaban el camino, salió del pueblo sin ser descubierto. El lugar elegido estaba al pie de un cerro con una pequeña cueva al lado, del cual un cuidadoso amontonamiento de hojas y ramas ocultaba una entrada. Al quitar el follaje, el guerrero descubrió a una muchacha dentro del lugar. Era el rostro de la joven que había buscado desde la tarde en el templo, la que había desaparecido antes de que él pudiera saber siquiera su nombre, y a la que nadie en el pueblo parecía echar de menos. ¿Era acaso que la habían descubierto? ¿La habían castigado encerrándola en ese agujero? ¿Por qué nadie parecía lamentar el sufrimiento al que había sido condenada? Mis hermanos me dejan aquí mientras se van de cacería, respondió la muchacha a las preguntas que le hacía Rwamansuri. No había asomo de reproche ni tristeza en la voz de la joven. Por el contrario, parecía sorprendida por la inquietud del desconocido. Le contó que mientras estaba allí encerrada, había sido visitada por el mensajero de un dios más poderoso que aquel que los había gobernado hasta entonces, que se había presentado en forma de rayos y truenos, y le había dicho: Kaptawani, debes limpiar el templo para que el nuevo dios tenga a dónde llegar. Por eso había aprovechado que sus hermanos estaban de cacería para ir al templo y volver al agujero con la imagen de su dios. Rwamansuri comprendió que la muchacha temía y buscaba proteger al dios que él, como hijo de Atahujo, debía enfrentar. Sabía que por esa razón él debía considerarla su enemiga y combatirla hasta acabar con ella. Sin embargo, la mirada pacífica y la sonrisa dulce de Kaptawani lo habían doblegado hacía mucho tiempo, y día tras día el joven guerrero solo trataba de postergar el ataque a los guachemines para estar con ella. El amor creció entre los amantes, y ya no hubo momento en que no se buscaran para estar juntos, ignorantes de las consecuencias que su amor podía tener. Los jóvenes aprovechaban los días en que los hermanos de Kaptawani salían de cacería para pasar el tiempo expresándose amor mutuamente y sin temor a ser descubiertos. Cuando los hombres volvían, los enamorados esperaban hasta que los cazadores se hallaban dormidos para encontrarse y amarse a escondidas. Dado que el amor, cuando es irresponsable, tiene consecuencias terribles. Llegó el día en que Kaptawani se dio cuenta de que había quedado embarazada. Sin atreverse a reconocer su estado en frente de sus hermanos, la joven esperó a que Rwamansuri volviera a buscarla para contarle la situación. Aturdidos sin saber lo que debían hacer, los jóvenes estuvieron en silencio por un momento, hasta que finalmente decidieron huir juntos. Pensaron que lo mejor que podían hacer era alejarse del pueblo
y buscar refugio en algún lugar en el que los hermanos de Captahuani no los pudieran encontrar. Allí esperarían hasta que naciera la criatura y entonces decidirían qué hacer. Sin embargo, el plan de los amantes corrió con tan mala suerte que los hermanos de la muchacha los descubrieron antes de que pudieran llevarlo a cabo. Furiosos fueron en busca del guerrero, que bajo el disfraz de mendigo seguía trabajando en las chacras de los guachemines. Lo capturaron y lo encerraron en una cueva que se abría a la mitad de una montaña. Sin decirle nada sobre la suerte que correría su amante, los hermanos intentaban hacer que Captahuani confesara el motivo de la fuga. Primero con amenazas, luego con buenos tratos y promesas de que nada iba a cambiar. Los hombres convencieron a la joven de contarles el secreto que guardaba. Mientras tanto, prisionero de los enemigos de su padre, Rwamansuri lamentaba haberse desviado de su objetivo, aunque no del amor que sentía por la muchacha. De pronto escuchó acercarse a sus cuñados arrastrando las lanzas y haciendo retumbar el suelo al golpearlo con sus mazos. Convencido de que ya no tenía la menor posibilidad de eliminar a los guachemines que habitaban la tierra, el guerrero trató de usar el conocimiento que había adquirido para atacar las debilidades identificadas en sus adversarios. Luchando, trató de resistir cuanto le fue posible, pero los cazadores lo superaban en armas y fuerza, de modo que tras una corta batalla lo dejaron medio muerto y atado a un tronco que pronto comenzó a arder en llamas. El humo y las cenizas que quedaron del cuerpo humano de Rwamansuri se elevaron hasta regresar al lado de su padre, quien lo esperaba con la calma de quien se sabe vencedor. Después de todo, el joven guerrero había sembrado una nueva raza, y esta pertenecía al linaje divino de Ataújo. Al saber que su amado había desaparecido en la hoguera, Captahuani lloró desconsoladamente, y dicen que nunca más volvió a sonreír. Se pasaba los días suspirando lastimosamente, y pese a los intentos que hacían sus hermanos por reanimarla, y toda clase de regalos sorprendentes que le llevaban, ya nada alentaba el corazón de la muchacha. Fue quizás por esa tristeza que luego de dar a luz, ella murió. Y sorprendentemente, la joven había alumbrado 2 huevos. Y tanto sus hermanos como el resto de la gente no lograban entender cómo era eso posible. Hasta entonces las mujeres siempre habían dado a luz niños que nacían gritando. Por eso el rumor de que algún demonio había preñado a la muchacha los espantó. Temerosos de lo que pudieran contener los huevos, los hermanos de Captahuani llevaron los huevos hasta un basural que se amontonaba en las afueras del pueblo y los arrojaron allí. Poco después, 2 niños rompieron los cascarones y salieron de allí llorando, como lo hubiera hecho cualquier bebé. Una mujer que había ido a recoger las papas de su chacra escuchó el llanto de los niños y se acercó al basural guiada por el ruido. Al ver a los niños, no imaginó que eran las crías de los huevos que ella misma había visto arrojar allí a los hermanos de Captahuani. Por eso los levantó y regresó con ellos a su casa. Mientras los limpiaba y los vestía, la mujer pensaba en que pronto crecerían un poco y serían capaces de ayudarla con los quehaceres de la chacra. Catequil y Piguerao eran 2 niños completamente distintos entre sí, aunque físicamente se parecían tanto como 2 rayos de sol. Mientras el primero era vivaz y fuerte, el segundo parecía enfermizo y decaído. Catequil, siempre inquieto, no conseguía esperar a que la mujer les llevara la comida,
sino que él mismo corría hasta donde se asaban las papas y los maíces para comerlos aún calientes. En el extremo opuesto, Figueroa solía esconder su comida entre las mantas para que no se dieran cuenta de que ni siquiera la tocaba. Luego, a escondidas, se las ofrecía a su hermano, que la engullía sin perder tiempo, intentando convencerlo de alimentarse. Figueroa no parecía ser capaz de comer el alimento que ingerían los humanos y solo de vez en cuando bebía el agua de la fuente. Pese a las diferencias de temperamento, los dos hermanos estaban muy unidos y ambos crecieron fuertes. Tal como la mujer lo había imaginado, pronto estuvieron caminando con ella rumbo a la chacra. Catequil arrancaba con una sola mano las plantas de maíz y con solo dar un puntapié sobre la tierra hacía brincar a la superficie las papas. Figueroa, por el contrario, prefería seleccionar las mazorcas tiernas de las que debían quedarse en la planta y recogía las papas más grandes, dejando las pequeñas para que los animalillos tuvieran algo que comer. La gente del pueblo nunca había dejado de preguntarse de dónde había sacado la vieja a ese par de chiquillos. Y de tiempo en tiempo volvían con las mismas preguntas acerca de la procedencia de los muchachos. La mujer repetía siempre la misma respuesta. La había pensado la primera vez mientras caminaba de regreso al pueblo con los niños recién nacidos, y desde entonces la había practicado muchas veces para no olvidar ningún detalle. Eran los hijos de una muchacha que de vez en cuando la ayudaba en la chacra y que había muerto al dar a luz. Lo había dicho en tantas oportunidades que para cuando los chicos crecieron, ella estaba convencida de que realmente Catequil y Figueroa eran los hijos de la joven campesina que la ayudaba y que había muerto. Aunque eran respetuosos con la mujer que los alimentaba, los hermanos sabían que no era su madre, y cada vez encontraban en ella más rasgos de egoísmo y violencia, que hacían que los jóvenes se mantuvieran distantes y poco dispuestos a ser generosos con ella. Finalmente llegó el día en que decidieron marcharse pensando en no regresar más. Sin necesidad de hacer planes, y más bien como si los dos tuvieran un mismo pensamiento, se encaminaron al hoyo al pie de la montaña, en el que había sido enterrada su madre. Catequil la desenterró y Figueroa hizo un conjuro extrañísimo que la trajo de regreso a la vida. Al despertar Captahuani, reconoció a sus hijos de inmediato. Lloró al darse cuenta de todo el tiempo que había estado muerta y separada de su amado, por lo que juró vengarse de sus hermanos. La madre de los jóvenes recordó que una mañana, después de que ella le confesó a Huamansuri que estaba embarazada, él le había llevado hasta el cerro Huacate y le había explicado que su padre, el dios Ataguju, lo había enviado a la tierra con el encargo de limpiarla de guachemines y prepararla para que pudiera sembrar en ella al hombre y a la mujer que habrían de servirle. Luego, considerando que había fallado en el cumplimiento de su tarea, el guerrero le había confiado 2 ondas para que las guardara y las entregara a sus hijos, cuando llegara el momento de enfrentar a los guachemines. Catequil y Figueroa recibieron las armas y consideraron que estaban bien preparados para enfrentarse a los enemigos de su padre. No necesitaban mayor entrenamiento, pues habían crecido entre los guachemines y sabían reconocer sus estrategias de ataque. Además, conocían que la principal debilidad que tenían era su egoísmo. Ni siquiera en las batallas eran capaces de ayudarse mutuamente, sino que parecían luchar contra ellos mismos. Dejando a su madre al pie del huacate, los jóvenes marcharon de regreso al pueblo. En el camino se encontraron con algunos campesinos que poco sabían de armas, pero con el afán de entrenarse en el uso de sus nuevas ondas, los retaron a lanzar piedras contra la quebrada. Aunque Catequil era fuerte y conseguía remecer la tierra,
Allí donde golpeaba su honda, tenía mala puntería y pocas veces lograba dar en el objetivo que quería. Figueroa, por el contrario, acertaba en cada lanzamiento, pero con tan poca intensidad que no tenía posibilidad de derribar ningún blanco. Decidieron entonces quedarse por un tiempo en el valle, practicando con sus armas. Catequil hacía reventar los truenos y centellear los relámpagos desde lo alto de las montañas, mientras su hermano intentaba lanzar golpes con más fuerza. Llegado el momento, los hermanos se lanzaron corriendo montaña abajo, sobre el pueblo de los guachemines, y atacaron con toda la fuerza y habilidad que habían adquirido. La batalla comenzó con un enfrentamiento brutal, bastante difícil de sostener. Los enemigos enfrentados eran fuertes y ambos bandos respondían con furia a cada golpe. Pero poco a poco, la intensidad del combate fue decayendo. El cansancio fue aumentando entre los confrontados y la lucha se fue haciendo cada vez más sencilla en la medida en que la habilidad de los luchadores decaía. Al final, casi todos los guachemines cayeron muertos y aquellos que sobrevivieron fueron obligados a marcharse de los dominios del nuevo dios. Cuando la calma volvió a reinar en el lugar, Catequil se despidió de su hermano y subió a informar a su padre y al propio Atahujo que el territorio estaba limpio y que era tiempo de crear a los nuevos hombres y mujeres que habrían de poblarlo. El poderoso Dios observó la tierra desde arriba y en efecto comprobó que la zona estaba vacía. Entonces, pensando en premiar el valor de los hermanos, decidió que fueran ellos quienes hicieran aparecer a los nuevos pobladores. «Regresa a la tierra y busca a tu hermano», dijo el Dios. «Vayan juntos hasta las alturas del Cerro Huacate, y cuando tengan enfrente el caudaloso río que baja desde las montañas, caven un hoyo con una pala hecha de oro y plata. Cuando el agujero sea lo suficientemente grande, comenzarán a brotar del corazón del cerro los hombres y mujeres que conformarán mi pueblo». Catequil hizo como el Dios le había mandado, pero llevó también a su madre para que compartiera con ellos el nacimiento del nuevo pueblo. Avanzaron juntos al abrigo de la suave brisa, acompañados por el sonido de las aguas que corrían en la quebrada, y a la suave voz de su madre que, convertida en vientecillo, iba enredándose con las hojas de los árboles. Al llegar al lugar indicado, quedaron maravillados por la belleza que se extendía bajo sus pies. La quebrada sembrada de maíz resplandecía, dorada al abrigo de los rayos del sol. Catequil hizo como le había dicho Atahujo, y hundiendo una pala de oro y plata en la tierra, comenzó a cavar con entusiasmo mientras su hermano conjuraba en nombre del Dios. Pronto el hoyo fue tan grande que una persona entera podía pasar por allí. En un momento más, hermosos hombres y mujeres de piel bronceada y cabellos negros como la noche salían del agujero y bajaban por la montaña rumbo a las tierras bajas. Captahuani cantaba dulcemente, dando la bienvenida a los nuevos hijos de Atahujo, por lo que Huamansuri reconoció la voz de su amada y suplicó a su padre que le permitiera ir a su encuentro. Pero el guerrero ya no tenía un cuerpo humano, por lo que tuvo que conformarse con bajar a ese mundo en la forma de un vientecillo. Al llegar al lado de la mujer, Huamansuri le susurró al oído que había vuelto a su lado. Las lágrimas llenaron los ojos de Captahuani, quien le pidió a Figueroa que conjurara rogando a Atahujo que le permitiera quedarse en la cima de esa montaña al lado de su esposo. Así será, dijo Figueroa. A partir de ahora estarás en lo alto de esta montaña y los hombres y mujeres de nuestro pueblo llegarán hasta donde tú estás para pedirte que los protejas. Desde entonces ha estado ahí, convertida en piedra, al lado de su guerrero que no deja de abrazarla ni un solo instante, convertido en viento.
Cuando el nacimiento de los nuevos hombres y mujeres quedó completo en Huamachuco, Figuerao se despidió de Catequil. Hermano, estoy cansado. Me quedaré aquí con nuestros padres, esperándote hasta que regreses. Que sea como lo deseas, Figuerao. Los hombres y mujeres que has ayudado a crear no te olvidarán. Subirán hasta aquí trayéndote presentes y nunca te faltará el alimento. Prometió Catequil antes de marcharse con la gente del pueblo. Atahujo había ordenado que los hombres y mujeres que había creado siguieran multiplicándose hasta cubrir toda la tierra. Por eso los que habían salido del cerro Huacate caminaron por el valle expandiendo la simiente del Dios por todos los lugares a donde iba. Catequil caminaba entre la gente de los pueblos, enseñando a los más sabios las cosas que les hacían falta para vivir, y luego ellos las transmitían a los demás con sus palabras. La tarea del joven Dios era intensa y agotadora, pero pronto la tierra quedó poblada nuevamente, y la nueva gente supo aprovechar las cosas que encontraron ya hechas. Los antiguos templos de piedra de los huachemines fueron utilizados para dar alojamiento a los nuevos dioses, y a las chacras de maíz y papa fueron completadas con otras de aguaimanto y girasoles. Catequil, el poderoso dios del rayo y el trueno, también había recibido una lección del anciano Atahujo. No es necesario arrasar por completo un mundo para crear otro totalmente nuevo, si es que es posible corregir lo que está equivocado y mejorar lo que está bien. Durante mucho tiempo, el dios del trueno y otros hijos de Atahujo, que bajaron de la montaña para instruir a los nuevos habitantes, caminaron entre los humanos, enseñándoles a hilar la lana y teñir las madejas con las que luego tejían finas y hermosas mantas. También los adiestraron en la construcción de acueductos para que nunca les faltara agua en sus sembríos, y los animaron a descubrir la relación entre el mar y las estrellas, convirtiéndolos en los mejores astrónomos de la región. Los días de fiesta en honor a Atahujo, Catequil y los hombres se reunían en torno al árbol más antiguo que había en el pueblo y lo nombraban representante de la imagen de su padre. Así, durante todo el día, el viejo árbol, que había alimentado con sus frutos a la gente del pueblo por muchos años, era atendido con especial cuidado y adornado con los más ricos ornamentos que los hombres y mujeres habían preparado con mucho tiempo de anticipación. Mientras los hijos de Atahujo caminaron por las tierras y navegaron por los ríos, la gente del pueblo aprendió a prestar atención a los pequeños cambios que se producían en la naturaleza, pues sabían que a través de ella los dioses les enseñaban nuevas cosas. Tanto las mujeres como los hombres se convirtieron en expertos observadores porque sabían que un pequeño cambio en la inclinación de la hoja de una planta podía significar una alteración en el nivel del agua o una intensificación en la velocidad de los vientos, o tal vez peor, la aparición de alguna plaga amenazando sus cultivos. Catequil también entrenó a los hombres en el manejo del oro y la plata. Él recordaba que cuando el poderoso Atahujo lo había enviado a cavar en la montaña para que salieran los nuevos habitantes, la única indicación precisa fue que lo hiciera con una lampa de oro y plata. Por ello confiaba mucho en su pureza. Con el tiempo la gente del pueblo se convirtió en expertos orfebres, capaz de trabajar las más delicadas piezas en filigrana que parecían dar vida a los metales. Pero llegó el día en que Catequil decidió volver al lado de sus padres, aunque la gente quiso retenerlo un poco más. El joven dios estaba decidido. Escaló el Huacate hasta la cima, donde se encontraba su madre y su hermano, convertidos en dos rocas. Avanzó un poco más y encontró un extremo del cerro desde donde se veía por completo el pueblo y eligió ese lugar para quedarse. Lentamente abrazado por el viento, fue transformando su cuerpo en roca.
hasta que se cubrió por completo. La gente que lo había seguido hasta la cima del cerro se despidió de él con una mezcla de alegría y tristeza, pues sabían que si bien desde lo alto de la montaña el Dios seguiría cuidando de ellos como lo había hecho hasta entonces, también era cierto que ya no volvería a caminar entre ellos. El temor se apoderó de la gente, que durante un tiempo se negó a bajar del cerro. Al regresar a sus hogares, comprendieron que la mejor forma de recordar no solo al Dios que los había protegido, sino al amigo que había pasado tanto tiempo con ellos, era practicando y mejorando lo que les había enseñado. Y así lo hicieron. Con el tiempo, habitantes de otros pueblos comenzaron a llegar para ser instruidos por ellos en las técnicas de tejido y orfebrería, y así como en el manejo de las aguas y el dominio de las mareas. Enseñaban cuanto les era posible, pero cuando aparecía algo que no podían resolver, los ancianos se dirigían a Catequil para que los instruyera. Hubo alguno que quiso aprender el lenguaje en el que los ancianos se dirigían a los dioses, pero ese conocimiento jamás fue revelado, y todo aquel que buscaba respuestas de los apus tenían que llegar entre los ancianos del pueblo y pedir su intermediación. Así lo hicieron incluso los incas. Cuando los poderosos gobernantes del sur se enteraron de que los ancianos de ese alejado pueblo sabían el lenguaje de los dioses, no pudieron evitar acudir a ellos en busca de consejo. Dicen que cierta vez el Inca, cuando estaba por iniciar el avance de sus tropas sobre las tierras calientes del norte, se detuvo en el pueblo para preguntar a los dioses cómo le iría en esa aventura. El anciano sacerdote hizo la consulta a Catequil, y éste le advirtió que debía regresar a su tierra y esperar, pues no era el momento preciso. Al escuchar la respuesta, el Inca se enfureció, pues no estaba acostumbrado a los malos augurios y tampoco quería cancelar sus planes de conquista. Sin medir las consecuencias de lo que hacía y aún furioso con el anciano que le había dado el mensaje, ordenó a sus tropas destruir las peñas que vigilaban el pueblo desde lo alto de Huacate. Pese a los impedimentos de la gente, la orden del Inca se cumplió y las tropas siguieron avanzando hacia el norte, como estaba previsto. La batalla fue un desastre para los sureños, tal como lo había anunciado Catequil. El Inca fue derrotado y poco después murió, aunque no se sabe si alguna vez se arrepintió de haber dejado que la furia lo ensordeciera. Lo cierto es que desde entonces el hijo de Atahualpa no volvió a responder ninguna pregunta que se le hiciera en nombre del Inca.